Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible. Y como todos los demás capítulos que has escuchado, siempre tienen un toque peculiar porque hay diferentes, no puntos de vista, sino diferentes vistas del punto que cuando estamos en nuestro centro y estamos en nuestro núcleo y sentimos que ese presente no está siendo del todo agradable, pues empezamos como en este primer llamado o en este querer despertar para saber qué más ofrece la vida para poder salir de aquella oscuridad, de aquel dolor, de aquella enfermedad que estamos viviendo y con eso practicar lo que vamos aprendiendo para darle un semblante mucho más claro y más específico a nuestras vidas. Y así es la intención siempre en cada podcast, que te podamos brindar alguna técnica, herramienta para que puedas trabajarla, puedas moldearla y que tu experiencia siempre te conduzca a la verdad. Y el día de hoy no es un podcast diferente a los demás, en el sentido de que, por supuesto, hoy voy a compartirte una práctica que en lo personal también te confieso, es una práctica nueva, es una práctica que también voy descubriendo, pero no porque apenas la acaba de descubrir quiere decir que sea nueva en ese sentido figurado, sino que todo va resonando cuando vamos caminando en este autoconocimiento y vamos resonando con esta parte que muchos llaman mente amplia y corazón abierto. Cuando estás abierto a saber que todo es información y que todo puede conducirnos a un crecimiento, pues entonces te vas adentrando directamente con la capacidad de empezar a practicar y en ese sentido, por supuesto, empezar a crear una nueva realidad. Así es que el día de hoy es un tema interesante y es justamente hablar de los colores, la terapia del color. Y seguramente tú ahorita, pues si estás escuchando esto, es la primera vez que vas a adentrarte en estos temas, puedes decir, bueno, qué interesante, ¿no? Hablar de color. Pero si te pones a pensar, todos los días usas colores al vestirte, todos los días ves colores cuando estás en medios de comunicación, todos los días cuando de repente vas a la naturaleza te encuentras con un sinfín de colores y si lo observas de la parte más profunda, cada color tiene un despertar de algo en ti, alguna sensación, algún recuerdo, alguna memoria, y los colores son algo fundamental en nosotros. Y el día de hoy quiero presentarte una experta en este tema, quien nos va a hablar de la terapia del color, que es la maestra Laura Mendizábal, quien ya tiene bastantes años recorriendo este camino y que justamente llegué con el trabajo de ella gracias a un pariente, a un primo hermano cercano, quien me recomendó ampliamente esta charla, esta conversación, y yo quiero darle la más cordial bienvenida. Laura, gracias por aceptar esta invitación, siempre cordial tus textos a través del contacto que estuvimos teniendo y yo encantado de tenerte y agradezco de verdad que te dediques estos minutos y nos dediques para poder hablar de lo que es la terapia de color. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, muchas gracias. Todo lo contrario, yo quiero agradecerte a ti por esta invitación y espero, por supuesto, sumar a la cadena de podcasts que has estado compartiendo bien interesantes y bueno, espero que el mío aporte también algo muy padre para la gente que nos va a escuchar. Ya lo está haciendo, lo cual agradezco infinitamente. Y querida Laura, siempre empiezo con algo particular. Mis podcasts, yo sé que has estado escuchando algunos, pero es que a veces escuchamos de repente al maestro, al guía, al chamán, al coach y demás, y uno dice, wow, ya lo escuché, me inspiré, pero de repente es como regresar al tiempo y saber que no nacimos chamanes, no nacimos coaches, no nacimos maestros y que fuimos teniendo nuestros fracasos y nuestros triunfos hasta que de repente en la vida algo nos fue moldeando hasta llegar a lo que ahora somos. Y la pregunta que quiero hacerte es esa. ¿Quisieras compartirnos algo para quien que te escuche diga, mira, no había escuchado o no sabía que lo que Laura vivió también lo estoy viviendo y me inspira ahora que lo escucho para que pueda yo salir adelante? ¿Tuviste algún momento fuerte o algunos momentos dolorosos en tu vida que te fueron moldeando hasta ser lo que ahora eres y haces? Sí, bueno, evidentemente, Enrique, pues ya a esta edad en la que me encuentro, pues he pasado por diferentes historias, muchas de ellas afortunadamente muy, muy agradables, pero bueno, por supuesto que he tenido quiebres en mi vida. Te diría sobre todo los he vivido a nivel profesional.
¿no? En donde tuve que ir eligiendo diferentes caminos y he pasado por estos procesos en donde te autodestruyes, porque no podríamos echarle la culpa a nadie más, ¿no? En donde tú te autodestruyes y tienes que volver a inventarte o tienes que reconstruirte, ¿no? Y en ese caso los colores han sido un apoyo permanente para mí. Como tú lo dices, los colores están presentes en nuestros días cotidianos y yo me observo mucho a través de ellos. Los colores que elijo para vestir, los colores que elijo para comer, incluso, ¿no? Los alimentos son un hermoso arco iris. Y entonces empiezo, ¿sabes? Como a crecer en este proceso de autoconciencia, de autoobservación y decir, a ver, ¿por qué ando tan en el rojo, no? ¿O por qué me está llamando tanta la atención el azul o el verde y vaya, toda la gama posible de colores? Y yo te podría decir que en ese proceso en el que tuve que reinventarme, los colores fueron una herramienta maravillosa para sanar mi dolor, mi tristeza, mi quiebre y empezar a reconectar con mis nuevos colores, ¿ok? Con los colores de esta identidad que, bueno, pues quizás hoy pueda darles a conocer un poquito más. Y antes de entrar de lleno a los tecnicismos de lo que es esta terapia, quiero preguntarte, antes de entrar, ¿por qué vienes vestida de azul claro? Y quien esté viendo, pues obviamente vaya al canal de YouTube, habrá de ver a la maestra Laura, ¿por qué estás vestida justamente hoy de color azul? Bueno, pues el color azul, como seguramente tú sabrás y muchos de los que nos escuchan, está relacionado, por ejemplo, con el quinto chakra o con el quinto centro energético, que es el de la garganta, ¿cierto? Y entonces, en este centro, nosotros vibramos con el color azul y es el centro de la comunicación. El color azul nos ayuda a poder comunicar de una manera más clara, más asertiva, lo que nosotros queremos decir a los demás. Y cuando es clarito, se intensifica esa posibilidad. Entonces se vuelve un color como con más luz para poder hacerlo. Adicional a eso, si observarás, pues traigo un collarcito como de color verde, con cuarzos verdes. Y entonces esa combinación nos da turquesa y es el turquesa. Enrique, es el mejor color para poder hablar desde el corazón y tratar de tocar el corazón de otras personas, porque pues yo quisiera hoy compartirme desde ese lugar con ustedes, no tanto la teoría la encuentran en internet, en los libros, etcétera, ¿no? Yo quisiera de verdad poder transmitir la pasión que siento por el tema y pues lo que esto ha hecho en mi carrera como terapeuta. Muchas gracias, Laura, por la explicación. Ahora sí, vámonos de lleno con todo lo que es el tecnicismo y a profundidad en lo que es esta terapia. Y quiero justamente preguntarte eso, ¿qué es exactamente la terapia del color y cuál es su origen? Y antes de que me respondas, decirte que me encanta siempre preguntar la definición, en este caso, del maestro o maestra terapeuta que estoy entrevistando, y no la definición del quien la creó o de los libros, sino tu experiencia, Laura, para ti, ¿qué es exactamente la terapia de color y cuál es su origen? Ok, mira, la terapia de color también se le puede conocer como cromoterapia, ese sería uno de sus términos. Y yo te diría, Enrique, que es algo que puede vivirse desde dos vertientes principales. Una, podríamos vivir la terapia de color como una herramienta de autoconocimiento. A través de los colores podemos conocernos o reconocernos y definir mejor quiénes somos, para qué estamos aquí, etcétera. Y también tenemos la otra parte que es la aplicación del color. Es decir, nosotros podemos usar los colores propositivamente en una sesión o en la vida cotidiana para conectar con esos dones o talentos o esos temas que nosotros queremos trabajar. Entonces, este sistema o los orígenes de esto se conocen desde culturas antiguas como la India, como Egipto, en donde se sabe que utilizaban, por ejemplo, telas de colores en las ventanas para que pasara la luz a través de ellas y las personas que estuvieran dentro de una habitación recibieran cierto color para sanar algo físico o algún estado mental, etcétera. Obviamente se fueron perfeccionando los estudios. El mismo Aristóteles, Leonardo da Vinci, obviamente Isaac Newton, fueron estudiosos del color como una forma de trabajar con la luz, ¿no? Finalmente los seres humanos somos luz también. Y bueno, de ahí hubo otros estudiosos como Goethe y más recientemente, en lo que yo me basé mucho porque fue lo primero que conocí en esta vida, en esta encarnación, en temas del color, fue cuando yo estudié la carrera de psicología organizacional.
aprendimos en el área de psicometría, aprendimos sobre un test de evaluación que se llama Lusher, perdón, del autor Max Lusher. Y este autor en realidad no fue reconocido su examen como algo psicométrico, pero la verdad es que da una información bellísima. Y este test, hablando ya de cosas más contemporáneas, este test consiste en presentarle a la persona una serie de tarjetas de colores para que el individuo elija los colores o los vaya ordenando de acuerdo a su preferencia, ¿ok? Y él afirmaba que si un color te llama mucho la atención o si rechazas contundentemente un color, ahí hay temas importantes a revisar. Y entonces él desarrolló una serie de interpretaciones en ese sentido. También hay una autora que se llama Eva Heller. Ella dijo que esto de los colores y los efectos que tienen en los seres humanos no es mera casualidad. Ella se dio a la tarea de estudiar a diferentes grupos de personas de varias profesiones, de los géneros distintos, religiones, etcétera, y ella llegó a la conclusión que los diferentes colores tienen o presentan coincidencias en el efecto que tienen en las personas, ¿ok? Entonces, de ahí se fueron como derivando diferentes cuestiones. Ahora, ya también tenemos la influencia de Carl Jung, seguramente habrás o conoces sobre él, y él en su trabajo con mandalas también hizo una propuesta más holística en relación a los colores. Entonces, digamos que ahí tenemos unas muy buenas bases y de ahí pues se han ido desarrollando diferentes sistemas o diferentes escuelas. Hay terapeutas que se enfocan mucho más, Enrique, a la parte del trabajo con lo físico, y entonces son, por ejemplo, acupunturistas o personas que trabajan con imanes, etcétera, que hacen la correlación con el color buscando directamente un beneficio a nivel físico. No es mi caso, yo como soy psicóloga, como lo comenté hace ratito, yo me enfoco mucho más a la parte emocional, mental y bueno, tengo un ámbito muy espiritual desde pequeña, entonces me llama mucho la atención todo esto que tiene que ver con el alma, el propósito de las personas, sus verdaderos colores y todas estas pistas o códigos, le llamo yo, que recibimos a través de los colores para identificar cuál es nuestro camino, cuáles son nuestros dones, nuestros recursos y nuestros talentos para estar más en línea con eso y aportarlo al mundo, por supuesto. Totalmente ligado a lo que dices al cuerpo y el campo emocional, porque me viene a la mente mientras te escucho haciendo como una regresión, ¿no? De repente las diferentes corrientes, digamos a nivel comercial, las diferentes corrientes que han habido en las diferentes etapas de vida que hemos pasado. Hay gente que se viste de negro, en los hospitales hay gente que viste azul, los policías están vestidos de negro y de repente cada color representa un impacto, ¿no? Una impresión, psique, emoción en nosotros para poder crear diferentes reacciones, emociones. Si esto es así y estás de acuerdo conmigo, entonces dime, ¿cómo llamarle? ¿Cómo es que se seleccionan los colores específicos para tratar los diferentes trastornos o las diferentes inconveniencias que estamos teniendo en nuestras vidas para encontrarnos en un aspecto emocional, digamos, más estructurado a través del color que se utiliza? Como pregunta uno. Y como pregunta dos, ¿qué verá todo esto? ¿Tú consideras que los colores, digamos, el azul representa, digamos, solamente una generalidad y todos embonamos ahí, o cada color siempre es específico a la personalidad, al estado emocional que tiene la persona? Ok, en la pregunta uno yo te diría, ¿cómo se eligen los colores? Hay varias formas, Enrique, de hacerlo. Una es eh, que la persona, al relatarle al terapeuta cómo se siente, cómo se está viviendo, le indica, no, pues estoy triste, tengo miedo, estoy enojado, frustrado, etcétera, ¿no? La persona te cuenta su historia y entonces con base en ese relato y el conocimiento que el terapeuta tiene sobre el color, va sacando conclusiones y dice, ok, este es un tema rojo, azul, verde, ajá, y mucho también a nivel energético, nuevamente me remito a la relación con los chakras, por ejemplo, ¿no? Entonces sabemos que hay chakras que trabajan con los miedos, otros que trabajan con el deseo de supervivencia y así sucesivamente. Hay una gama inmensa de temas que se pueden correlacionar con el color para darnos la información y saber qué es lo que necesita cada persona. La otra forma de trabajarlo, que es la que a mí me gusta mucho, es que la persona, el paciente, si le queremos llamar así, él es el que elige los colores, que es como nosotros trabajamos en el sistema normalmente. Es decir, tú llegas a una consulta,
yo te muestro una serie de colores, ya sea en una consulta en línea o presencial, y te pido por favor que vayas eligiendo los colores conforme vayan llamando tu atención. Y tengo diferentes formas de acomodar los colores para hacer una interpretación. Entonces, eso a mí me va a indicar, es como si te pusiéramos el termómetro, pero de colores, y ese termómetro nos va a indicar, Enrique, precisamente qué colores tú necesitas o en qué colores te estás reforzando, ¿ok? Con cuáles colores se identifica tu esencia y en qué colores estás trabajando en estos momentos para encontrar un aprendizaje o un crecimiento y regresar a tu centro. Esa sería como la respuesta a la primera pregunta. No sé si fui clara o quieras que ahondemos más. Totalmente clara. Ok. La segunda pregunta. Ya, la segunda No recuerdo. pregunta era en efecto de cuáles son los diferentes problemas emocionales Ah, que tú crees que se pasen y si crees que, por ejemplo, decir el color azul es de para acuerdo. esto, de repente todos los que vamos al color azul vamos a experimentar eso o es algo muy personal. Claro, era esa la pregunta, claro. Mira, justo las conclusiones a las que llegan estas personas que han estudiado el color, eh, ellos han concluido que sí hay cierta universalidad en los colores, ¿ok? Entonces, normalmente a todos los seres humanos, el azul nos evoca ciertas emociones, ¿ok? Aquí, de hecho, esto es por eso que los colores son utilizados, por ejemplo, en las producciones cinematográficas, en la mercadotecnia, ¿ok? La comunicación, ellos saben precisamente, ¿no? Dicen, pues queremos que la gente coma mucho, entonces ponen naranja o amarillo en los restaurantes para que tengamos ese deseo de comer y estar consumiendo, por así decirlo, ¿no? Si tú te fijas, por ejemplo, tú eres más joven que yo, pero en mi época los hospitales eran totalmente blancos, ¿no? Los uniformes, las paredes, etcétera. Y después concluyeron que, por ejemplo, el verde, que es el color como de lo orgánico, de lo natural, de la reproducción natural de las células en positivo, era un color favorable. Entonces empezaron en los hospitales a poner ciertas gamas de verdes e incluso en los uniformes de los médicos, las enfermeras, etcétera. Entonces, yo sí me atrevería a decir, Enrique, que hay cierta universalidad. Además, en lo personal, te comparto, yo tengo, como tú bien dijiste, muchos años en esto, tengo 30 años aproximadamente, y alguna vez me puse a hacer la cuenta y llevo dadas más de 15,000 consultas de terapia con color, entonces, bueno, puedo hablar un poquito con conocimiento de causa, pero una de mis experiencias es precisamente haber dado terapias de color o con color a personas de otros países. Y te estoy hablando de asiáticos, europeos, americanos, de diferentes lugares del mundo, con los mismos colores y los temas funcionan. ¿Me explico? Entonces, yo creo que sí, sí aplica. Ahora, evidentemente, Enrique, existe otra cosa que se llama el nivel de conciencia de cada quien, ¿ok? Entonces, cada uno de nosotros podemos estar ahorita eligiendo, por ejemplo, el mismo color, pero ese color, aunque nos hable de temas similares, yo lo voy a entender al nivel en el que me corresponde en estos momentos, de acuerdo a mi conciencia, y tú lo vas a entender en otro nivel. ¿Sale? Sigue siendo el mismo tema, pero lo vamos a personalizar en ese sentido. Ahí sí, definitivamente hay una distinción. Alguna pregunta que tengo ahorita me surge mientras te escucho que estás compartiendo esto. Bueno, en lo personal yo trabajo también con el sonido, soy sonoterapeuta y es interesante cómo saber un sonido de flauta nativa americana impacta una felicidad a una persona y de repente el mismo sonido, la misma nota, el mismo tiempo, el mismo ritmo en otra persona impacta de forma triste o le llegan recuerdos de memorias pasadas y demás. Quiero preguntarte en esta situación puntual para la gente que está escuchando. ¿Tú qué crees que son las fibras emocionales, celulares, racionales, emocionales, que llega a tocar en cada ser, en cada persona que experimenta el ver un color? ¿Qué pasa en nuestra fisiología? Si es un extracto del inconsciente, algunos dirían del subconsciente, ¿qué tocan los colores para saber por dónde es que ando deambulando emocionalmente? Exacto, muy buena pregunta. Mira, nosotros, por naturaleza, al ser seres vivos, buscamos la luz, igual que las plantitas, igual que los animales, ¿no? Y los colores son luz. Entonces, cuando nosotros estamos en contacto con un color, que es una frecuencia vibratoria, va a moverse en nosotros
tanto aspectos conscientes como inconscientes, ¿ok? Y dependiendo la relación que nosotros tengamos con esos temas que están en nosotros, va a ser el tipo de respuesta que tengamos. Porque, al igual que las notas, que es el ejemplo que tú me pones, los colores los podemos vivir de pronto, Enrique, en su fase equilibrada o en su fase desequilibrada. Me explico. Por ejemplo, alguien puede conectar con el rojo y sentir vitalidad, pasión, fuerza, ganas de emprender, ya sabes, incluso un despertar espiritual, arraigo, buena relación con lo material. Pero otra persona o la misma en un estado de desequilibrio puede sentir el rojo como agresión, levanta sus temas de ira, puede sentir cansancio, puede enojarse con él mismo, con los demás, porque no supo poner límites o ponerse límites. Sí me explico. Entonces, nosotros no somos algo planito. Nosotros nos estamos moviendo todo el tiempo energéticamente a nivel de conciencia y justo los colores son un gran regalo porque nos van permitiendo observarnos sin juicio, sin tanta teoría, sin tanto rollo. Yo escojo mis colores y puedo ver cómo estoy. Es como un espejo que no juzga, es un espejo amoroso que nos está indicando por dónde estamos. Laura, mientras escucho, se me hace muy interesante esto. Quiero preguntarte, y corrígeme en verdad si estoy bien, porque soy nuevo en el tema, pero me surgen estas preguntas. ¿Tú consideras entonces que los colores son, digamos, diferentes niveles de conciencia o los colores en sí mismos son la diversidad de la conciencia manifestándose en cuestiones emocionales? Exacto. Sería la segunda. Es decir, todos los colores son igual de importantes, ¿ok? Y yo pongo este ejemplo romántico a mis alumnos y les digo, miren, el arco iris no sería tan bello si no tuviera diferentes colores. Si fuera de un solo color, pues no sería tan hermoso, ¿no? Entonces, realmente, Enrique, nosotros como seres humanos necesitamos de todos los colores. Como tú lo sabes, tenemos diferentes frecuencias, nuestros centros energéticos vibran de forma diferente, de hecho, normalmente se presentan en colores. Entonces, repito, para mí todos son igual de importantes y, en efecto, desde mi experiencia, yo puedo vivir ese color con un nivel de conciencia más alto o más bajo, dependiendo de mi historia de vida, de mi autoconocimiento, de mi camino espiritual, etcétera. Entonces, va más por ahí. Voy a ponerte un ejemplo o algo que creo que puede ayudar. Puede llegar una persona a consulta y entonces escoger un color y entonces yo le puedo hablar de ese color a lo mejor de forma súper espiritual y decirle, mira tu misión de vida y tu camino y el alma, ya sabes, toda esta historia. Y a lo mejor la persona lo que me dice es, oye, no, yo vine porque tengo problemas económicos. No, o sea, no encuentro trabajo, de todos lados me corren, no puedo subsistir. Sí me explico, o sea, su necesidad en ese momento está enfocada en otro lado. Entonces, nosotros con los colores podemos ir encontrándonos con las personas y tratando de entender en qué canal de comunicación quieren ellos recibir esta información. Lo bello del color también es que cuando nosotros lo aplicamos o se lo compartimos a la persona a nivel energético, la persona va conectando con más posibilidades de ese mismo color. ¿Me explico? Y entonces la persona va aumentando ese panorama, ese rango de visión y va conociéndose, va creciendo, va validándose sobre todo. Entonces, es más o menos así como yo siento que funciona este proceso. Hermosa respuesta. Tengo otra pregunta que me viene. ¿Sabes? Son preguntas que pasamos en nuestro día a día y se me hace muy interesante, sobre todo para la gente que también es superior en esos temas. Imaginemos el caso de alguien que está en estado de depresión o estado de estrés constante, laboral, familiar, marital, hijos, lo que sea, y está en un estado de estrés constante y jamás ha sido consciente de lo que es el aspecto de los colores en su día a día, ¿no? Simplemente digamos que se viste en automático. ¿Tú qué relación desde tu experiencia crees que hay desde el inconsciente al consciente en la repercusión de colores? Y esto valiendo, como lo mencionabas, del maestrazo Carl Gustav Jung, quien obviamente en la parte de lo que es el psicoanálisis se sabe, ¿no? Que lo que no traes del inconsciente al consciente, el inconsciente gobierna y rige tu destino. Inconscientemente te vistes de muchas formas o de una sola forma y no te das cuenta. Entonces, ¿qué relación encuentras tú
entre esa forma de vestir, quien vive en esa situación, en la forma consciente dices, mira, ahí está, hasta en los colores vas por ahí. Fíjate que es incluso divertido, Enrique, porque en serio es muy, muy común que la gente escoja los colores de su vestimenta, digamos, de manera pues no pensada normalmente. Y te voy a poner, esto me pasa muy seguido. Cuando yo recibo a alguien por primera vez en consulta y le muestro las tarjetitas de colores o con lo que yo trabajo, le digo, por favor, elige los colores que te llamen la atención, lo que sea, ¿no? Entonces, escogen las tarjetas o las opciones y entonces, así, lo primero que hago es voltear a ver a la persona y le muestro que él o ella vienen vestidos de esos colores. Es de verdad pasa súper, súper seguido. Y entonces dicen, ay, sí es cierto, no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, esa es una forma de validar, Enrique, que en el fondo siempre sabemos lo que necesitamos. Y lo tomamos de donde sea, de la ropa, el adornito que vamos a poner, o si nos gustan los cuarzos. O sea, no es casualidad que nosotros busquemos cierto ambiente cromático en nuestra vida, porque eso nos está ayudando, aunque no nos demos cuenta. Ahora, por supuesto, mi labor y mi trabajo es pedir o enseñar a las personas, acompañarlas a hacerlo de manera consciente, porque entonces puede ayudar mucho más a que la persona sea dueña de sus procesos, se responsabilice de sus procesos, se cuide a él o a ella misma. ¿Me explicó? Entonces, bueno, por eso me apasiona esto, porque habilitas a la gente y dejan de depender de ti como terapeuta o se dejan de llevar solo por el inconsciente. Y es hermoso porque es una comprobación, o sea, como bien lo mencionas, algunas personas van a decir, ay, ¿qué me importan los colores? A mí esa terapia y demás, pero cuando te dicen, mira, ¿cómo estás ahorita? Y ve el color, y el color se relaciona con esto, ¿a poco no tiene sentido? Y es como que, no había puesto a pensar, ahora quiero preguntarte esto. Hace rato mencionabas de los chakras y mencionabas de los colores. La pregunta directa es, ¿hay alguna relación de los colores con los chakras? Y la segunda pregunta, ¿a qué tú le llamas chakras? Ok, bueno, mira, aquí nos estaríamos basando en el sistema tradicional hindú, en donde se dice que existen 7 centros energéticos colocados a lo largo de la columna vertebral y tradicionalmente se nos enseñan en correlación con los colores. Entonces, esto es lo que muestra que seamos nosotros como un arco iris viviente, ¿ok? Eh, lo que yo he aprendido, Enrique, y me funciona muy bien en la parte energética, es que aunque cada chakra tiene un color en especial y esa es su vibración, en realidad todos los chakras tienen todos los colores. Hay como si hubiera pequeños, eh, perdón, como pequeños guardaditos de los colores en todos los chakras, ¿ok? Entonces, cuando nosotros escogemos un color para la terapia, es una forma de decir que estamos trabajando o estamos intercambiándonos con el mundo a través de los temas de ese chakra. ¿Ok? Y entonces, así es como nosotros vamos armando este sistema y no solamente, te confieso, en nuestro sistema trabajamos con los chakras, trabajamos otra serie de protocolos, incluso trabajamos con colores que no pertenecen directamente a los chakras. Te pongo un ejemplo. Trabajamos con colores como el verde oliva, que es la mezcla del amarillo y el verde, y no corresponde directamente a un chakra, sino como que es como el puente que conecta estos dos. Y así tenemos colores intermedios que nos pueden nutrir completamente como seres humanos. Y justamente, de hecho, hablando de chakras, pues digamos que los 7 son los más afortunados conocidos por la humanidad, cuando en realidad hay miles de chakras que tenemos en el cuerpo, ¿no? Lo cual incita a pensar que si hacemos el comparativo de los colores, hay una gran diversidad de todo esto. Ahora, desde el punto de vista metafísico o desde la parte tradicional hindú, se sabe que cada chakra está enfocado a diferentes áreas del cuerpo. Digamos, desde el campo de vista yoico, que también tengo ya muchísimos años dando Kundalini Yoga, se sabría o se diría, parte física que te duela es saber la frecuencia, el color, el lugar del chakra para saber qué ejercicios tienes que tratar. Ahora, esto vertido a la terapia del color, si seguimos en la secuencia del hinduismo, en la parte metafísica, si alguien tiene una dolencia de algo, digamos, a nivel físico, sería relacionado al color y el área del cuerpo que está enfocando y que a su vez está vistiendo esos colores o tendría que revertir los colores de eso. Mira,
te voy a dar un ejemplo. Si alguien llega eh, eh, con temas de hígado, ¿no? Con una, no sé, hepatitis, ¿de qué color se pone esa persona? Amarilla, ¿ok? Y entonces estamos hablando de un tema de tercer chakra, ¿sale? Entonces, en ese caso, nosotros sabemos que el tema del color amarillo está involucrado y precisamente la riqueza de este sistema, Enrique, consiste en que la persona elija el color que necesita para sanar o poner en equilibrio ese tema que viene del amarillo. En este mismo ejemplo, yo, por ejemplo, como cromoterapeuta, aplicaría el color amarillo en la zona correspondiente, nutriendo el chakra y el área que abarca, pero adicional a eso, pondría los colores que la persona en su inmensa sabiduría va eligiendo. Y entonces muchas veces, por ejemplo, sin saberlo, la persona elige justo el color opuesto complementario. Es como decir, el opuesto complementario del amarillo, para quienes no sepan, es el violeta. Y entonces es como que la persona te está diciendo, mira, ya me pasé de amarillo, ¿ok? Ahora necesito el opuesto complementario porque hay una dualidad que no estoy pudiendo controlar, ¿no? En ese péndulo que hacemos para aprender en la vida, pues a lo mejor me excedí de amarillo y ahora necesito poner una calma a ese color a través del opuesto complementario, ¿sale? O hay capas también y la persona a lo mejor elige otros colores que pueden ayudar. Ejemplo, hay gente que te dice, vengo con una profunda depresión, no me siento bien, etcétera, y tú dices, bueno, elige tus colores, porque tú pensarías, pues necesita colores para la tristeza, ¿no? Porque él dice que está triste, y eso me pasó hace muchos años en un caso bellísimo, en donde llega un muchacho y me dice, estoy súper triste, me quedé sin trabajo, me cortó la novia, ya sabes, de esas historias que quieres apapacharlo, ¿no? Pero entonces le dices, ok, escoge tus colores. Yo en mi mente había pensado pues en el violeta, ¿no? Para que él saliera de la tristeza, transmutar esa emoción. Y resulta, Enrique, para mi sorpresa, que él lo que escoge, por ejemplo, en ese caso fue el color rojo. Y entonces lo que yo le digo a él es, oye, ¿has considerado que más que triste estás muy enojado? Y haz de cuenta que fue un despertar. Él decía que estaba triste porque cuando lo corren del trabajo, el mismo día lo corta la novia, bien solidaria, y entonces todo el mundo le decía a él, has de estar bien triste y has de estar bien triste. Entonces él se compra la etiqueta de la tristeza. Sin embargo, cuando llega y se enfrenta al espejo de colores, los colores le dicen, es posible que estés triste, pero en realidad lo primero que tienes es un gran enojo que no has atendido. Entonces, por más antidepresivos que tomara la persona, no lo iba a solucionar hasta que no encontrara la raíz o la emoción correcta. Y fue a través del color que lo logramos. Es hermoso y es bien profundo y como dices, cada color, aunque podemos tener una generalidad de lo que es la situación, siempre el aspecto particular, el estado de conciencia en el que llega la persona es único y preciso y pareciera ser que un estado de conciencia rompiese con la universalidad porque es como te pasó a ti, como por ejemplo te había pasado a mí, los estereotipos que llevamos creyendo se rompen. Por ejemplo, en el campo Kundalini Yoga decimos, si te sientes mal, si te sientes agobiado y demás, en la mañana, báñate con agua fría, vístete de blanco y vete a caminar. Vas a ver si no vas a cambiar de ánimo. Eso recomendamos en Kundalini Yoga. Y de repente, para mí, que me ha pasado esto, me ha tocado esos cambios existenciales de decir, no, yo me vestí de negro, no me vestí de blanco. ¿Sabes por qué negro? Porque fui consciente de lo que es estar vestido de negro y en esa oscuridad. Y dices, mmm. Entonces, ese Exacto. lenguaje de los colores, querida Laura, es un lenguaje universal que trasciende lo racional, que toca fibras, pues te preguntaba hace rato eso, toca fibras que ninguna Del alma. palabra va a poder hacer y que es la magia de la vida, ¿sabes? Como lo no pronunciado, ¿no? Lo intangible viene a revolucionar lo que puede verse o lo que puede tocarse. Ahí la magia de todo esto. Yo creo que este tipo de terapias no son racionales, son meramente universales y que tocan estas áreas específicas. Y quiero preguntarte con eso, hablas de los colores y por supuesto estoy de acuerdo que si el arcoíris estuviera en color sería aburrido, sería monótono, pero ¿tú qué crees que es el papel fundamental, esencial de la luz en la terapia del color y cómo utilizar este complemento? Mira, la luz definitivamente lo que hace es que
proyecta o intensifica las cualidades de los colores. Por ahí decimos, ¿no? Es que esto me dio luz. ¿Qué quiere decir? Me dio claridad, ¿no? O la luz que representa a nivel para mí más espiritual. Si yo hablo de luz, pues la luz son todos los atributos divinos. La luz es amor, la luz es salud, la luz es prosperidad, ¿cierto? Generosidad, compasión. Entonces, cuando yo aplico un color en combinación con una luz, lo que estoy haciendo es apoyando a que la persona pueda ver las propiedades de ese color y pueda aprender a vibrar con el mismo. ¿Me explico? Es un poco lo que seguramente tú haces con el sonido. Yo proyecto una luz, por ejemplo, una luz rosa, y entonces lo que le estás diciendo a la persona es, mira, tú puedes vibrar en este nivel de frecuencia, tú puedes vibrar desde el amor, desde la aceptación, desde el abrazo, desde el no juicio. Y entonces la persona a lo que refiere, estando en la camilla con sus ojitos cerrados, termina la sesión y te dice, ay, es como si me hubieran dado un abrazo de amor incondicional. Y entonces yo le digo, perfecto, recuerda que eso que sentiste, tú eres capaz de generarlo. Ahora te toca aprender a sostenerlo. ¿Ok? Y entonces ese sostenimiento se hace, bueno, con el acompañamiento terapéutico en lo que la persona lo puede hacer solita. Y lo va haciendo justo usando los colores que se le recomienden o asistiendo a las terapias regularmente, etcétera. Pero es una forma muy bella, Enrique, de empoderar a las personas y de ayudarles a recordar cómo se siente estar bien, cómo se siente estar en ese lado luminoso sin negar la oscuridad, porque también somos eso. ¿No? Y también se vale aceptar y abrazar que a veces estamos celosos, egoístas, envidiosos, cansados. Claro, también somos eso. Y nos toca amarnos en esa plenitud. Pero si yo ya conozco todo lo que puedo ser o buena parte de lo que puedo ser, entonces soy libre de elegir. Porque hablamos mucho de que tenemos libertad de elegir, pero ¿cómo vamos a elegir algo que no conocemos o que no vemos en nosotros, ¿no? Que no lo aceptamos. Entonces, creo que ese acompañamiento eh, que le permite a la persona verse a través de los colores y saber quién es, para qué está aquí en cualquiera de sus elecciones, yo creo que es bien, bien importante para el crecimiento de alguien en esta vida. Fíjate que tocas un tema importante y en lo cual hace muchos años y también en varios podcasts que he tocado aquí, más en conferencias y talleres que he dado, habla mucho al respecto. Parecería ser que es como un tianguis espiritual y esto lo he comentado también, por supuesto, esta frase en muchos lugares, ¿no? En donde está muy de moda o está muy en boga esta frase de soy luz y amor, ¿no? Y en muchas ocasiones yo he dicho, mira, es hermoso que lo digas, pero es que eres todo, eres luz, eres oscuridad, eres amor y tienes miedos. En un conjunto, en una totalidad, ves el día y ves la noche, ves el otoño que cae algo que ya apareció y de repente ves la primavera que algo nace y crece. Somos una extensión completa de los diferentes colores de la vida, ¿no? Y en este sentido quiero preguntarte algo, sobre todo para la gente que está escuchando y diga, se me hace interesante y demás. No sé ni por dónde empezar con la terapia de color porque tengo un caos en mi vida, tengo un caos a nivel económico, tengo un caos en mi familia, tengo un caos en mi pareja. ¿Qué recomendaciones prácticas antes de entrar a terapia? Porque seguramente tienes muchos, tienes una lista de espera. Laura, ¿qué consejos prácticos le das a una persona que anda deambulando como la película ¿cómo se llama esta película? La del cuatito, la personaje que se va directamente a deambular, guiando un lugar muy oscuro y no sabe qué hacer y demás. No, Soul se llama, Soul, la película Soul. ¿Qué exacto. consejo le das a la gente que está como creyendo perder emocionalmente y no sabe cómo salir? Sí. Hablando de colores, ¿cuáles son los consejos prácticos como un kit de herramientas de colores que puedes decir, mira, empieza a hacer esto? Exacto. Mira, evidentemente si no puede la persona o no quiere o no tiene acceso a una terapia a través del color, hay muchas cosas que pueden hacer porque como tú bien lo dijiste, mira, Dios nos regaló los colores en la vida, en la naturaleza. Entonces yo le pediría a esas personas que incluso a lo mejor dicen, yo me he visto todo el día de negro y no me importa, ¿no? Y soy darketo y tal. Yo diría que incluso en el negro hay grandes regalos. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, el negro contiene todos los colores, nada más que la persona se los está guardando, se los está reservando porque siente que los necesita y no puede mostrar sus verdaderos colores al mundo. Y entonces, en lugar de tirarnos al drama y decir, ay, qué barbaridad, ya lo perdimos, no, démosle el espacio necesario y le recordemos a esa persona que cuando esté lista, empiece a integrar un poquito de color a su vida. Vale, vístete todo de negro, pero ¿qué te parece si pones en tu casa una vela de un
o una flor, es la que tú quieras, lo que tú elijas, y sé consciente de cuál te llamó la atención. ¿Qué tipo de flor escogiste? ¿De qué color? ¿Qué vela? ¿Qué cojines pusiste en tu recámara? Yo te diría, Enrique, que empiecen a ser conscientes. ¿Qué color hoy me llama la atención? Otro ejercicio divertidísimo es, abre tu guardarropa y ve cuál color predomina. También abre tu guardarropa y ve cuál color no tienes. Nadita, ¿ok? Eso también nos puede dar como pistas y lo ideal sería eventualmente que nosotros tengamos integrados todos los colores de una u otra forma en nuestra vida, ¿ok? Porque no podemos ser o solo espirituales, o solo terrenales, o solo emocionales. Somos de todo. Entonces, ideal sería tener acceso a toda la gama de colores. Existe, por ejemplo, un sistema que se llama la dieta del arco iris. Entonces te dice que sería ideal que en la nutrición tengas de todos los colores en el platillo. Obviamente, si te fijas, igual Dios en su inmensa sabiduría nos regaló mucho alimento verde. Por algo será, que es el color del corazón, ¿verdad? Como que nos está mandando un mensaje muy sutil. Pero hay alimento de todos los colores. Y unos más, otros menos, pero es decir, siempre hay formas, Enrique, y yo te diría, de verdad, por naturaleza, al igual que las plantitas y los animales, nosotros vamos a buscar la luz, aunque a veces no lo parezca. Y aunque a veces queramos estar en otro lugar y en otro espacio, que también es parte de la experiencia humana, como decías tú hace rato. Bien bonito esto que dices de los colores. Hace unos días estaba entrevistando justamente a una persona a quien admiro y respeto muchísimo y hablaba de la dieta de colores y ella decía, más allá del aspecto comercial de la dieta de colores, te quiero presentar el aspecto científico, biológico y fisiológico, que es algo que me toca y me encanta tocar en mis podcasts, pues te preguntaba qué pasaba en el cuerpo cuando llega alguna sensación y ella decía, mira, si te voy a mostrar y compartir imágenes, ¿no? Te voy a mostrar los colores del hígado, los colores del riñón, los colores del vaso, los colores del músculo tal, y eran, sabes, increíblemente diferentes colores. Y entonces ella hablaba de la dieta de colores porque impactaba el color del alimento con el color de lo que estás creando y eso justamente iba recreando, como en la terapia de sonidos, ¿no? Iba recreando frecuencias con estados físicos que estaban en ciertas frecuencias igual a los colores, lo cual me tiene mucho sentido. Ahora quiero preguntarte lo siguiente. Alguien está escuchando este podcast y dice, qué interesante, sí, ahora sí soy consciente que me impactan los colores y que he utilizado estos colores. Exactamente cuando alguien va a buscarte a ti, ¿cómo es una terapia contigo? ¿Qué hace? ¿De qué se trata? ¿De qué se espera? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuáles son las prácticas o dinámicas que empleas? Bueno, quiero ser sincera, yo ahorita no estoy dando terapias, ya solo me dedico a dar cursos y a entrenar terapeutas, ¿ok? Pero platico cómo es el proceso. Ustedes hacen una cita con alguno de los terapeutas y vas a llegar a un espacio en donde normalmente hay luz, hay claridad, etcétera, quizás aromas y tal. Y el terapeuta se va a presentar contigo y te va a explicar cuál va a ser la dinámica. Y la dinámica va a consistir, Enrique, en que, como te decía hace rato, tú elijas dentro de una gama de colores que pueden ir desde el blanco hasta el negro y todos los del arco iris ahí eh, intermedios. Tú vas a ir escogiendo colores con las indicaciones que te dé el terapeuta porque hay varias formas de elegirlos, ¿ok? La aclaración es, no hay manera de equivocarte. No hay forma de decir, ay, escogí mal, me equivoqué. No, lo que tú elijas va a ser perfecto porque es lo que tu alma está expresando, ¿sale? Entonces el terapeuta lo que hace en primera instancia es proporcionarte una propuesta de interpretación. ¿Ok? Digo una propuesta porque evidentemente nosotros no somos adivinos ni nos vamos por esa línea. Nosotros proponemos en base a los colores que vemos y sus combinaciones, nosotros decimos, mira, es posible que tú cuando estás en equilibrio seas una persona con estas características, estas virtudes, estos talentos. Es posible que ahora en este ámbito tú has estado pasando por un reto, una prueba de fe o lo que sea, ¿ok? Dando espacios para que el cliente o paciente exprese y vaya validando esto que se está diciendo. Entonces, el paciente es el dueño del baile, el paciente es el que va a decir, ese es el tema que a mí me resuena, ¿no? Y ya te platica, pues, en qué anda, cuál es su historia de vida, etcétera. Posterior a eso, hacemos lo que es ya la aplicación del color. Entonces, en este caso, nosotros pedimos a la persona que se recueste en una camilla, si no se puede recostar sentado en una silla, y entonces ahí sí ya intervenimos energéticamente y utilizamos un aparato que
nosotros llamamos pluma iris, es básicamente una linterna. Existen muchas herramientas en el mercado, son lámparas de cromoterapia que irradian luces de colores con diferentes medios. En nuestro caso irradiamos a través de cápsulas de vidrio que contienen aceites de colores, y entonces aplicamos justo los que la persona eligió con diferentes protocolos que manejamos para nutrirlo, para ayudarlo a limpiar algún área de su campo energético, etcétera. Y yo te diría que es como un masaje para el alma, como un apapacho que le ayuda en ese momento, en ese instante a la persona a reconectar con su luz, con sus colores, con sus emociones, con sus recuerdos, etcétera, pero de una manera bien, bien amorosa, ¿ok? Y al terminar la sesión, bueno, pues se hace una pequeña retroalimentación, se le da alguna recomendación de uso de colores para el sostenimiento de lo que se trabajó en terapia, y bueno, pues ya se le hace alguna recomendación para regresar o no. Entonces, espero haber sido clara en el paso. Totalmente clara. Me surge otra pregunta en este aspecto. Alguien ya contigo, bueno, no contigo, con las personas que están en tu cargo, en tu enseñanza, y tiene la sesión, tiene la experiencia, y de repente me surge esta pregunta, ok, y ya puedo identificar que, digamos, el ejemplo que decía, soy darketo, ¿no? Siempre estoy vestido de negro y quiero incorporar colores en mi vida. De repente la persona que va a hacer estos cambios o estas transiciones de un color, un prototipo de colores a otros, tiene que hacerlo en todo, en la vestimenta, en los alimentos, en las tazas que se toma, o es en ciertas áreas. ¿Cómo es que alguien distingue las diferentes transiciones? Mira, la verdad es que es un proceso bien respetuoso. O sea, yo no, si yo recibo, y tuve el caso, por ejemplo, una chica totalmente en el negro. Incluso, fíjate, fue un caso bellísimo porque esta chica era diseñadora, pero toda ella se vestía de negro y todos sus diseños, sus propuestas artísticas eran en negro, ¿ok? Y entonces ella llega a terapia y empieza a escoger colores. Y uno de los colores que elige precisamente es el turquesa. Y entonces ahí se ve esa parte que ella tiene de conexión con el corazón, con las emociones. Eventualmente también nos representa una protección que queremos hacer al corazón, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo hago o hacemos es, se le propone a la persona recordar que ese color es parte de su naturaleza, es parte de su esencia, aunque ahorita esté eligiendo ponerse de negro. ¿Sí me explico? Entonces, se le sugiere el uso del color conforme ella lo vaya pudiendo aceptar. Yo no puedo decirle a alguien, ahorita te cambias el negro y te vistes toda de verde, turquesa y lo que sea. No, evidentemente no, porque la persona va a tener resistencia, porque la persona a lo mejor no está lista. Es un proceso, ¿ok? Y entonces de a poco la persona de pronto empieza a usar el aceitito con el color o el cuarcito o lo que sea. Quiero aclarar, Enrique, algo que enfatizo mucho en mis cursos. No es que el cuarzo o el aceitito van a cambiar a la persona, ¿ok? Esos son instrumentos, herramientas, apoyos para que la persona recuerde lo que está trabajando ella en su interior, ¿ok? Y le apoyan a generar esa conciencia con esa vibración. Entonces, en el caso de esta chica, ella fue paulatinamente entrando a ese color, y entonces me llevaba, por ejemplo, a las siguientes sesiones me llevaba sus dibujos, y entonces eran todo negro y un toquecito de color. Y luego todo negro y dos toquecitos de color, ¿no? Hasta que empezó esa explosión en ella, y un día llega vestida de negro, pero con el cabello de colores, ya sabes, y empezó ahí la profunda transformación, ¿no? Esta aceptación, y se dio cuenta, bueno, pues que había sido simplemente una etapa, que su naturaleza no era ser ese color negro, sino que ella estaba en esa reserva personal para encontrar sus verdaderos colores. Entonces es un proceso bien amoroso y bien respetuoso, Enrique, en los tiempos de cada quien. Laura, otra pregunta importante en todo este sentido es, obviamente hay gente que está muy encaminada y por supuesto en toda la fe o la creencia o la esperanza en la medicina convencional y demás aspectos médicos, ¿no? ¿Tú consideras que pudiera haber alguna complementación o algún soporte, digamos, de estas terapias como ya como un complemento de terapias o tratamientos médicos, o consideras que son cosas completamente diferentes? Yo sé que a lo mejor esto puede ser obvio para ti, pero insistiendo, gente que sea nueva diga, ¿podría utilizar estos, tomar estas medicinas, medicamentos, no irá a cambiar todo esto? ¿Qué piensas al respecto?
definitivamente puede ser un complemento, algo que yo refuerzo mucho en la conciencia de mis estudiantes como terapeutas es que evidentemente hay temas que son médicos absolutamente, ¿no? O sea, no sé, una apendicitis, una cosa así, dices, al doctor, ¿no? Tenemos que ser responsables, igual en temas psiquiátricos, etcétera. Sin embargo, hay muchísima gama de opciones para nosotros de participar como un complemento, Enrique. Entonces, una indicación importante es que el paciente sigue tomando sus medicamentos, su tratamiento médico, como se los hayan indicado, empieza la terapia con color. Y la terapia con color, como otros sistemas que seguramente tú conoces, lo que hace es que se va a que la persona encuentre desde otro lugar lo que lo llevó a enfermarse. No sé, ¿por qué tengo esta gastritis, no? Ah, pues porque eres muy amarillo, ¿no? Y te gusta tener el control. ¿Y por qué te gusta tener el control? Porque te da miedo, ¿no? Y el miedo nos lleva a querer controlar hasta el clima y la verdad es que no podemos controlar casi que nada, ¿no? Pero entonces, cuando la persona a través de los colores va conociendo, ah, en realidad es que estoy enojado y eso hizo que se me inflamara el intestino grueso, delgado o cosas por el estilo, le va ayudando a la persona a ser consciente y más dueño de su proceso de sanación. Y entonces es bien interesante porque la persona empieza a mejorar y el médico lo nota. Y entonces el médico empieza a retirar los medicamentos o a cambiar la estrategia porque la persona empieza a sanar desde otro lugar. Entonces yo no prometo nunca una sanación física. Yo digo, vamos a irnos a otros niveles y seguramente o muy posiblemente tu cuerpo lo va a recibir como un beneficio, hasta donde se pueda y hasta donde toque. ¿Cuántas veces los que han estado siguiendo y han escuchado a los expositores, a los maestros, maestras, que han contado experiencias muy parecidas? Llegó con cáncer, llegó con leucemia, llegó con esto, otro, aquello, y de repente siguió un protocolo médico y atendiendo, e hicieron cambios a través de lo que yo compartí y demás, y el doctor dice, no sé qué hiciste, síguelo haciendo, todo maravilloso, y esa es la parte hermosa en todo esto. Quiero preguntarte, y otra vez lo mismo, puede parecer para ti muy obvio, pero yo sé que hay gente nueva. ¿Tú crees que hay alguna contraindicación o algún efecto secundario al utilizar la terapia del color? Mira, no, la respuesta es no. Sin embargo, yo siempre sugiero ser cuidadosos en algunos casos. Por ejemplo, cuando llega una chica embarazada o una mujer embarazada en los primeros 3 meses de gestación, yo sugiero ahí no hacer un trabajo de intervención energética porque pues están sucediendo muchas cosas en el cuerpo de la mujer, en el cuerpo del bebé y sabemos que esos 3 meses son delicados. Entonces, yo ahí procuro no intervenir y sugiero no hacerlo porque yo creo que no pasa nada, pero prefiero ser prudente, ¿ok? Alguna vez, por ejemplo, atendí a un chico que había tenido un accidente muy, muy fuerte y le daban epilepsias, ataques de epilepsia. Entonces, por ejemplo, ahí la mamá me pidió que lo atendiera. Yo le dije, mira, yo no estoy habilitada, yo no sé qué hacer si a tu hijo le da un ataque de epilepsia durante una sesión conmigo, entonces no me podría ser responsable. En ese caso, ella entra a la sesión, ella se hace responsable, yo aplico la terapia con color y bueno, un resultado maravilloso. Te podría contar muchos casos hermosos y ese fue uno de ellos. Entonces, la respuesta es no hay contraindicaciones a menos que tú sepas que el paciente tiene algún tema psiquiátrico o clínico que le impidiera tomar una sesión. Yo he dado, por ejemplo, sesiones a personas con severos problemas en columna vertebral. En ese caso, por ejemplo, los acomodo físicamente como ellos estén mejor y van desinflamando y van mejorando, pero hasta ahorita no. ¿Qué es lo que sí ha pasado? Porque de pronto hablamos de estos efectos secundarios o de la crisis curativa, ¿no? Yo creo que se ha escuchado esto aquí en tus programas. Eh, muy pocas veces llega a pasar, muy pocas veces. Por ejemplo, tuve el caso de una persona que tenía una tristeza muy profunda, una depresión y una desconexión eh, con respecto a ella misma muy, muy fuerte. Entonces viene a la sesión, escoge sus colores, platicó con ella, me da permiso de aplicarle luces y después se va a su casa y me habla y me dice, Lau, estoy llore y llore, no puedo parar, ¿qué me pasa? ¿No? Y yo, bueno, lamento que estés incómoda por estar llorando, pero ¿qué crees? A mí me da mucho gusto porque volviste a estar en ti.
Estás otra vez habitándote, otra vez estás contigo y estás permitiendo que tu cuerpo saque todas esas emociones que no estabas pudiendo contactar, ¿no? Entonces, es lo más que llega a pasar, porque fuera de eso, honestamente, Enrique, es una terapia muy generosa. No digo que sea la solución a todo, soy muy cuidadosa también en las promesas que podemos generar, pero sí creo que es un acompañamiento bien, bien profundo para las personas. Muchas gracias por esa respuesta. Hay otra pregunta que le he hecho a prácticamente el 95% de los participantes de este podcast y es la siguiente. ¿Tú consideras que la práctica o la terapia del color es una terapia que se debe llevar a cabo diariamente de por vida o es en ciertos periodos de tiempo? Porque obviamente los que han seguido todas las temáticas que hemos tocado aquí, hay terapias que dicen, no, 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 esta es una vez al año, esta se hace todos los días, esta cada 3 meses. ¿Qué me dices de la tuya? ¿Y por qué? Mira, yo te diría que como protocolo terapéutico no es necesario hacerla a diario. Normalmente en un proceso empezamos con sesiones semanales durante 3, 4 semanas, dependiendo cómo está la persona. Ya los vamos espaciando. Por ejemplo, yo tenía un paciente que era una vez al año. Él iba una vez al año a su chequeo, le daba, era como tocar base, validaba todo lo que había pasado en ese año en su vida, lo que había crecido, lo que había acomodado, le daba su terapia y se acabó. Lo que sí te podría decir es que como el color está en la vida cotidiana, en realidad la autoaplicación de la terapia con color sí puede ser diario. Yo diario puedo ser consciente de los colores que utilizo y del entorno que genero para mí. Eso sí sería diario. Ahora, si en algunos casos por algún padecimiento clínico la persona necesita una intervención diaria, incluso más de una vez al día, sí se puede hacer, por supuesto. ¿Ok? No hay sobredosis, no hay ese riesgo, pero tampoco nos gusta generar dependencia. Muchas gracias por eso. Quiero preguntarte lo siguiente, ¿cómo tú crees que se ha integrado, por supuesto, la terapia del color en lo que es la psicología moderna y sobre todo la medicina convencional? Mira, es interesante porque te quiero confesar que en la academia psicológica no es todavía validada lo que se llamaría la psicología del color, ¿ok? En muchas escuelas no lo consideran algo completamente estudiado y serio. Entonces, existe esa posición. Sin embargo, sí se utiliza hoy como incluso materias de estudio en escuelas de diseño, en cine, en mercadotecnia, en la farmacéutica, en diseño de alimentos. O sea, existe ya el conocimiento que se utiliza y se da como válido en cosas que todos nosotros consumimos en el día con día. Entonces, sí quiero hacer esa aclaración. Yo a veces le llamo psicología del color por mis orígenes como psicóloga, pero no es totalmente aceptado por la mayoría. Querida Laura, como te comentaba, creo que este es el podcast número 88, si mal no recuerdo, y si pudiéramos sacar un porcentaje, te diría que el 80% de los que han participado son prácticas no aprobadas por el sistema y convencionales, entonces creo que esta terapia está ahí, pero lo hermoso es, como siempre lo digo, y al principio lo dije, cuando uno lo labra y uno lo recrea, entonces tu experiencia es la mejor verdad y obviamente eso conduce a un camino mucho más importante. Aprecia Laura. ¿Tú qué consejos le podrías dar a alguien que está interesado en probar esta terapia y que va a ser su primera vez? Mira, ¿qué consejos le podría dar? Que lo prueben. O sea, yo creo que al final esta es una de las terapias que hay que vivir, eh, pues con esta apertura de a ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que hay muchas probabilidades de que pase algo bueno. Fíjate que funciona muy bien, por ejemplo, de pronto con personas que no son muy buenas expresando sus emociones. Muchas veces me llega, pues ya sabes, el clásico ejecutivo todo serio, analítico, intelectual, ¿no? Y entonces llegan así a los colorcitos y primero se me quedan viendo como diciendo, esta señora, ¿qué quiere que yo haga, no? Y dudan y tal, y escogen sus colores y yo les propongo. A la primera sesión muchas veces no me dicen mucho, yo respeto el ritmo de cada quien y entonces le digo, bueno, por favor, si algo de lo que yo te dije te hizo sentido, utiliza tal color durante este tiempo y nos vemos en tantos días. Sí. Y entonces la verdad también de estas personas es que son muy aplicados normalmente, ¿no? Y entonces ponen a prueba y lo usan y empiezan a aplicarse el color y llegan a la segunda o a la tercera sesión, Enrique, con una capacidad de expresar
lo que sienten, lo que viven, lo que les hizo, lo que no les hizo, que se vuelven los mejores pacientes, muchas veces mejores que los que sí creen en todo y se hacen de todo, ya sabes. De verdad es maravilloso porque esta terapia no está limitada a que tú tengas sensibilidad energética, intuición, hables con no sé quién. No, o sea, realmente está al alcance de todos. Con los niños, ¿qué te puedo decir? Es maravilloso el trabajo que se hace porque desde pequeñitos pueden decir este color, y ya entonces nos da muchas pistas de lo que ese pequeño está expresando, que todavía no lo puede hacer ni siquiera con palabras. Justamente me ganaste la siguiente pregunta, te me adelantaste en la respuesta, lo cual agradezco, y es precisamente cómo ves la diferencia entre la aplicación de terapia de color en adultos y en niños, quienes tienen más posibilidades de poder autoconocerse a través de esta terapia. Ya lo dijiste, pero vamos a profundizar un poco más, y si es ahí el profundizar que lo tocaste, si tienes ejemplos reales, me encantaría que nos compartieras con la audiencia ejemplos reales con niños y con adultos en la aplicación de esta maravillosa terapia. Mira, te voy a poner un ejemplo y la verdad es que yo te diría que en ambos funciona igual de bien. Evidentemente los niños tienen menos capas de condicionamientos de ego, etcétera, entonces el trabajo casi siempre es mucho más rápido, aunque yo también siempre aconsejo que el trabajo no sea exclusivamente con los niños, sino también con los papás, ¿no? Pero tengo un caso, por ejemplo, hace muchos años llegó a mi espacio una familia, unos papás con un pequeño de 5 años y este pequeño había sido diagnosticado con leucemia. ¿Ok? Entonces, bueno, ya sabes, les dije, yo no puedo prometerles sanación, pero el acompañamiento, ya sabes, todo lo que platicamos hace rato. Y entonces este pequeño escogió el color verde como uno de los colores más importantes en su terapia. Y los papás me validan y me dicen, ¿qué crees? Sí, él lo quiere verde en la casa y tal. Una de las interpretaciones del verde, Enrique, es que la persona está pidiendo un lugar o un espacio. ¿Ok? Entonces se lo propongo esto a los papis. Y entonces ellos me validan que este pequeño era el tercer hijo. Era lo que llamamos el pilón, lo que llamamos así en México, ¿no? Entonces ya tenían 2 hijos mayores, ya la familia muy organizada, ya sabes, cada quien su vida, todos iban y venían. Y nace este pequeño. Y entonces, pues no había espacio para él, literal. O sea, lo pusieron primero pues en la recámara de los papás, luego en la recámara del hermano, el hermano reclamó, no, pues en la recámara de la hermana, y así. Y entonces les empieza a hacer sentido que, o sea, como que ya revisan su vida cotidiana y dicen, en efecto, parece que no le hemos dado un espacio, no lo habíamos dejado llegar bien a la familia, ¿no? Porque nos irrumpió un poco. Entonces ellos empezaron a tomar decisiones para generar espacio para el pequeño. Y entonces le pusieron, una familia afortunadamente con recursos, pudieron ampliar la casa, ponerle una recámara, le dejaron que escogiera el edredón verde, la pared verde, el cojín verde, todo lo verde que él quisiera. Y te puedo decir que hoy es un chavo de unos 20 años aproximadamente, enorme. Siempre había la amenaza de que la leucemia pudiera regresar, no regresó. Es decir, pudimos hacer una intervención bien a tiempo. Él siguió sus protocolos médicos, ajá, y nosotros trabajábamos con esto. Y me acuerdo que yo veía a este pequeño, yo lo veía a los ojos y decía, él no está enfermo, él no tiene nada. O sea, él está simplemente mostrando una necesidad, ¿no? Y pudo llamar la atención a través de una enfermedad muy tremenda, pero en su alma había ese deseo de tener un lugar en un espacio. Entonces, ese es un ejemplo. Y un ejemplo similar te puedo dar de un adulto que llegó a mi consultorio, muy bien vestido, peinadito como ejecutivo, tal, y escoge colores que tienen que ver con la libertad, con la creatividad, azules, verdes, turquesas, ¿no? Y entonces yo le pregunto si a qué se dedicaba y él me dijo, soy contador, soy actuario, lo cual pues no tiene nada de malo, pero como que no me checaba con sus colores, ¿no? Y entonces le dije, oye, perdón que te pregunte, tú escogiste esa carrera, tú escogiste esa profesión, y en ese momento este señor se quiebra y me dice, no, fíjate que en realidad yo no quería hacer esto. Mi papá era un hombre muy autoritario y decía que en una familia tenía que haber un abogado, un contador y un médico, y a mí me tocó ser el contador. ¿Y tú qué querías ser? Yo quería ser artista. Entonces, lo acompañé en un proceso bellísimo en donde él reconecta con la parte artística sin renunciar a lo que era. Y entonces se convierte en el contador de un grupo de artistas, de un colectivo, y los representa, y él también genera arte, ¿no? Entonces, no se trata de pelearnos con nuestra vida, no se trata de pelearnos con nuestros colores, se trata de
tomar lo mejor de todos ellos para estar más cerca de lo que realmente somos. Sabiendo este impacto y lo que tú has vivido, obviamente, como terapeuta en estas sesiones, ¿tú consideras que se puede utilizar la terapia del color en hospitales o en cuidados de la salud para, obviamente, crear cambios abismales? Sí, sí, de hecho sí. Tengo el conocimiento no muy con detalles, Enrique, que hay ciertos hospitales en Europa que ya utilizan salas de cromoterapia, ¿ok? En donde, sobre todo, por ejemplo, con pacientes con cáncer, hacen ciertas sesiones de luces de colores, claro, a nivel como más tecnológico, no con la lamparita como la que yo manejo. Y espero no estarme equivocando. Alguna vez alguien me comentó que, por ejemplo, en el hospital en el México 21 ya también existe una sala de cromoterapia, pero no quisiera dar una información incorrecta. Alguien me comentó y bueno, pues tal vez existe ya esa posibilidad. Yo sí creo que cada vez hay más apertura por parte del personal médico o de salud para validar que hay cosas que parecieran inexplicables para ellos, pero que pueden ser de un gran apoyo en el proceso de recuperación de sus pacientes. Aprecia Laura, culturalmente hablando, ¿tú crees que existen diferencias culturales en la percepción y aplicación de la terapia del color? Por ejemplo, ¿te refieres a gente de diferentes países, Regiones religiones, etcétera? que perciban colores de Sí. forma diferente y tengan una idea de un rojo por el sistema tradicional de cultura, sistemas de creencias, a digamos nosotros en América Latina, que somos más, sabes, más vividos. Sí, sí, claro, mira, sí, si nosotros nos vamos a cierto nivel del color, que es el nivel simbólico, sí pueden representar cosas distintas. Por ejemplo, sabemos que en unos países las mujeres se visten de cierto color para casarse y en otros, por ejemplo, en el México de blanco, ¿no? O en un velorio alguien se viste de negro y otros se visten de blanco. Sí hay esas diferencias culturales, pero te repito que sí hay cierta universalidad de lo que el color nos proyecta a cada uno de nosotros. Incluso la naturaleza lo hace. Por ejemplo, cuando un pez se siente amenazado, ciertas, no todos los peces, pero ciertos tipos de peces se sienten amenazados, se pintan de color rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo que está más en nuestra naturaleza. Si yo me avergüenzo y alguien de China se avergüenza o alguien de Alemania se avergüenza, se pone rojo. O sea, hay cosas que son como propias del ser humano y sí son universales, pero coincido contigo, en cierta simbología sí puede haber diferencias. Perfecto, querida Laura, ya vamos prácticamente cerrando este episodio y han sido preguntas y respuestas, sobre todo la parte de la aplicación, que es lo que nos llama mucho la atención. Y quiero hacerte una pregunta más para poder cerrar este episodio. Desde tu perspectiva con estos, si mal no recuerdo, 30 años dijiste que llevas aplicando esta terapia de color. Ok, desde tus 30 años de experiencia, ¿cuál tú crees, Laura, que es el futuro de la terapia de color y cómo crees que evolucionará en los próximos años? Mira, hay personas que han sostenido que puede ser parte de lo que se llama la medicina del futuro, que obviamente no sería exclusivo del color, pero hay muchas técnicas que pueden ser llamadas la medicina del futuro. Y yo creo, mi visión y mi aspiración sería que en cada hogar haya el acceso a la terapia de color, que en cuanto una persona necesite luz, necesite conectar con sus colores, necesite hacer ese puente entre su ser físico y su ser espiritual, pueda tener acceso a esta terapia. Entonces, creo yo quisiera, al igual que el sueño que tuvieron muchos como el doctor Bach y así cada uno de los que proponen diferentes sistemas, creo que el ideal sería que al final cada persona pudiera autocuidarse, pudiera nutrirse a sí misma, sostenerse y una de esas posibilidades es tener cerca de sí a esta terapia del color en sus diferentes presentaciones, porque al final el color no tiene dueño, ¿no? Hay muchas formas de tener acceso a ello. Hay una frase con la que quiero complementar este comentario tan maravilloso que has dicho y es justamente remembrando al maestro Albert Einstein y él decía que el sonido iba a ser la medicina del futuro y después se presenta este maestro también que es Sergio Stern en el libro El cuenco del vacío, la verdad es que lo recomiendo muchísimo y él decía, cuando una persona está quebrada emocionalmente, ponla con colores y ponla con frecuencias y va a encontrar su sanación. Y ahí se deriva la fórmula que es la que comparto personalmente en mis sesiones, frecuencia más intención igual a sanación. Así es que Bellísimo.
Laura, muchas gracias. Muchas preguntas me surgen todavía para poder hacerte. Sé que el tiempo es limitado, pero quiero preguntarte en dónde te encuentra la gente para conocer de ti, tus cursos, talleres y demás. Gracias. Mira, en redes sociales nos pueden encontrar como @códigosdelalma.mx, tanto en Instagram como en Facebook, y tenemos un canal de Telegram, también Códigos del Alma. Entonces, pues creo que esas pueden ser las opciones. No sé si pueda dar mi WhatsApp también, a lo mejor por ahí les puedo apoyar. Es el Es tu podcast. 5580. Gracias. 55 85 81 50 18. Y como te dije, pues no soy sola. Gracias a Dios tengo una muy, muy bonita comunidad de colegas, terapeutas y maestros que me acompañan en esta visión y que seguramente tienen el deseo de recibir a más personas y de acompañarlos en este viaje a través de los colores. Gracias, Laura. Nada más una vez más, ¿de qué país eres y tu número telefónico de qué país es? Para saber el área o el Claro código. que sí. Claro, es México y el teléfono completo entonces sería +52 55 85 81 50 18. Perfecto, de todos modos, si tú estás escuchando este podcast, aquí justamente la descripción de este audio o de este video, dependiendo de dónde esté escuchando, está ya en los datos que acaba de compartir Laura. Y apreciada Laura, justamente hay una pregunta con la que siempre despido el podcast y estoy emocionado para saber qué es lo que vas a responder ante todo esto, pero la pregunta que le hago a tu invitado es la siguiente. ¿Cuál es la lección de vida más importante de todo lo que has vivido y que consideras es vital y necesaria y que si hoy tuvieras que dejar el cuerpo físico se la quisieras compartir al mundo entero? Pues yo te diría que para mí la lección más importante al día de hoy, después de vivencias fuertes que he tenido en los últimos meses, es abrazar y aceptar lo que hoy soy y lo que hoy puedo ser y lo que hoy la vida me da, que siempre tengo lo que necesito, aunque a veces no lo parezca. He ahí, algo más con lo que desees cerrar tu episodio. Pues nada, yo te agradezco, Enrique, por esta invitación. Espero haber sido clara y yo les diría, de verdad, llenen su vida de colores, hace la diferencia. Sean amorosos con ustedes, respeten los colores de los demás, porque también ahí en la diversidad está la riqueza. Y pues ya, muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, apreciada Laura, por haber dedicado estos minutos a la audiencia y saber que, aunque tú y yo ya no estemos en estos cuerpos físicos, esta información quedará de por vida. Y como lo digo en todos los episodios, no le creas a Laura, no me creas a mí, vívelo, experimentalo, córrelo y que tu conclusión después de la experiencia sea tu gran verdad y de ahí empezar a esparcir estas semillas a la humanidad. Laura, muchísimas gracias por haber aceptado estos minutos para acá con nosotros en IWD y por supuesto también gracias a ti que estuviste viendo, leyendo, escuchando y nos seguiremos viendo, leyendo, escuchando en los siguientes episodios. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.